Adelante, Kamala Nandini. Perfecto. Hare Krishna, voy a leer algunas, ¿cómo se dice? Me fue la palabra. El currículum del Prabhu Ekakanta Das. Él es discípulo de Hridayananda Das Goswami desde 1985, con primera y segunda iniciación. Cursó el Bhakti Vaibhava, estudio metódico del Srimad Bhagavatam. Es licenciatura y doctorado en literatura de India, especializado en literatura Vaishnava, en la Universidad Internacional Euroamericana de Alicante, España. Master Coach Internacional, certificado por Richard Butler en programación neurolingüística y certificación internacional en Master Coach ontológico. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidas. Honro y valoro este espacio porque quiero agradecerles. El paso que ustedes están dando es en la dirección apropiada y correcta. Dentro de este camino, ustedes van a encontrar muchos mentores, muchos maestros, muchas guías y bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos, porque eso nos va a permitir a nosotros ir esculpiendo o puliendo esa divinidad que está en todos y cada uno de nosotros. Esta experticia de la programación neurolingüística y del coach llevo más o menos unas 3.000 a 4.000 horas de experiencia y me permiten hablar y voy a compartir con ustedes es desde la experiencia, es desde mi bagaje y eso nos permite a nosotros dar algo que lo que ustedes y nosotros estamos buscando, que es confianza, credibilidad, empatía, simpatía, conexión. ¿Cómo nos podemos conectar primero con nosotros mismos, con la divinidad que está dentro de nosotros? Porque el trabajo primero es con nosotros mismos. Después, una vez yo ya estoy centrado, estoy ubicado, entonces yo ya puedo hacer esa empatía con las personas que me rodean, con las personas que piensan u opinan diferente a mí y respeto su proceso. Entonces, voy a compartirles las herramientas que nos permiten a nosotros empezar a este bello trayecto, porque simplemente así como ustedes ya llevan años recorriendo la vida espiritual y de verdad para mí es un honor poder compartirles estas herramientas. A mí me ayudaron muchísimo porque tengo la experiencia de conocer sus maestros espirituales. Conozco a Panchadravida Swami, conozco a Yapataka Swami, conozco a Guru Prasad Swami, conozco a Bhakti Sundari Maharaj, conozco a Bhakti Usha Swami. Y cuando uno tiene unos temas administrativos, yo puedo reconocer que en mi madurez hubo choques y hubo roces. Y el gran problema era ese, que yo pensaba que el choque era de la institución, que el choque eran de ellos, de las autoridades, que el choque era de la sociedad, que no me entendía. Y obvio, el gran error era mío, de mi interpretación. Y yo dije, esto no puede seguirme pasando porque estaba estropeando mi sendero, porque estaba estropeando mi camino. Y en el momento en que yo tengo conocimiento, que hay un amigo me dice, Eka, ¿sabes que están dando unas charlas de superación personal? Y yo dije, pues venga, porque en realidad aquí en Colombia, en Bogotá, aquí hubo una separación del movimiento muy fuerte y de la cual ISKCON no se ha logrado recuperar, ¿verdad? Y cuando se habla del movimiento Hare Krishna, pues se habla de otra institución y de otra gaudilla que es discípulo de Prabhupada, pero entonces ese debate entre nosotros y esa separación y esa división, pues de todas maneras fue calando dentro del proceso.
Una vez yo empiezo a hacer mi paz interior, una vez yo empiezo a tener una claridad mental, dije, hombre, Prabhupada nos dejó un programa perfecto, una administración perfecta y lo que yo tengo que hacer es un trabajo conmigo mismo, aprender a comunicarme conmigo mismo. En el momento en que yo empiezo a emplear estas herramientas, automáticamente, ¡pum!, los problemas desaparecieron. Es decir, yo tengo una comunicación asertiva con los GBC, en este caso el GBC de acá es Guru Prasad Swami, Bhakti Swami, co-GBC es Bhakti Sundari, y es muy interesante porque como que los problemas desaparecieron. Y digo, wow, esto funciona, porque así como la ciencia espiritual es de una teoría, una práctica, se va a obtener un resultado, lo mismo ocurre con este proceso. Entonces, esto es para tener un crecimiento personal. Esto ya es, nos vamos a meter de lleno al autoconocimiento, a conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, carachas, listo. Así que, ¿cuáles son los objetivos específicos? Es empezar a encontrar nuestras fortalezas, enfocarnos en lo que yo puedo hacer, en lo que yo tengo para ofrecerle al mundo. Todos tenemos algo y si yo no tengo algo, por lo menos consigo una persona que me oriente y que me diga, hombre, usted es buena para esto, usted es buena para aquello. No sé, dar charlas, por ejemplo, veo que tienen restaurantes. Por ejemplo, mi actividad comercial, yo soy coach y mi esposa tiene unas tiendas de ropa. En este momento, en esta situación que estamos viviendo actualmente, nosotros llegamos a tener 15 tiendas, en este momento tenemos 3, con las cuales, como está viviendo la situación del país, hay algo que se llama adaptarse. Así que estas herramientas son muy útiles para ver, yo para qué soy bueno, qué es lo que la necesidad de las personas, ¿verdad? ¿Cómo yo las puedo ayudar? ¿Cómo yo les puedo agregar valor? Y parte de mi función, parte de mi propósito de vida es darle herramientas a ustedes para que encuentren su propósito en la vida. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué pasa con el movimiento Hare Krishna? Que es que nosotros metemos todo en un paquete, todo en una sola bolsa. Y aquí uno ya empieza a conocer que nosotros estamos articulados o nosotros, es como una casa. Ya la mayoría de nosotros vivimos no en un ashram, sino tenemos nuestras viviendas, ¿verdad? Entonces en la casa pues hay una cocina, hay una sala, hay un comedor, hay unas habitaciones, hay un baño, hay un depósito. Entonces, fíjense que así también es nuestra vida. Así como tenemos un altar, como la cocina y el altar deben estar completamente limpios, pues las demás áreas de la casa también deben estar prolijas y ordenadas. Por lo tanto, es importantísimo para nosotros empezar a tener relaciones saludables, ambientes saludables. ¿Para qué? Para que la diosa y la fortuna y todos los recursos lleguen a nuestra vida y nosotros podamos cumplir la misión, visión, propósito por la cual hemos sido iniciados, que es poder compartir con las otras personas las bondades y los beneficios de estas enseñanzas. Y fíjese que va paralelo con el conocimiento védico, porque por lo general uno trabaja con analogías, con metáforas. ¿Por qué? Y ahorita lo van a entender porque el alma espiritual tiene este vehículo y este vehículo tiene algo que se llama cerebro y posiblemente lo vamos a ver más adelante del cerebro. Entonces, ¿qué podemos nosotros encontrar con esto? Primero que nada, una imagen corporal, una marca, un sello, ¿verdad? Cosa que cuando hablen de mí, tengan un referente. O sea, presenten y, hombre, sí, esa soy yo. Esa persona de la que están hablando, me lo he ganado, he trabajado, vale la pena. O sea, me ha costado mucho sacrificio. Eso también nos permite a nosotros, por ejemplo, Tony Robbins, que es uno también de mis mentores. No sé si han oído hablar de Tony Robbins, pero se lo recomiendo. Él a veces sale muchos videos, pero en las certificaciones que nosotros hacemos con él, él dice que si tú no creces, estás muriendo. Entonces el crecimiento de nosotros también tiene que ser de una manera en la cual sea armonioso, sea un crecimiento que nos permita a nosotros
aportarle valor y aportarle crecimiento a las demás personas. Y esta interrelación pues debe ser también coherente, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces nosotros hablamos de espiritualidad, hablamos de las bondades, de los beneficios, de cantar Hare Krishna, de practicar servicio devocional, y sin embargo tenemos un serio problema para interrelacionarnos con devotos o miembros de la comunidad o miembros fuera de la comunidad que opinan, piensan o interpretan la realidad de manera diferente a como yo la veo, ¿verdad? Entonces aquí la idea es empezar a darles herramientas a ustedes para que nosotros entendamos eso, que es un proceso. Es un proceso y la persona está opinando desde su realidad. Y la idea es poderle dar herramientas para que se ponga en nuestros zapatos. Por eso el ejercicio inicial de conocernos, porque yo te conozco, me conoces. Entonces yo ya puedo reconocer tus logros, tus desafíos, tus retos, puedo reconocer tus debilidades, tus amenazas, puedo reconocer todos tus sacrificios, o sea, tus miedos. ¿Qué es lo que no le permite a uno crecer? ¿Qué es lo que no le permite a uno avanzar? El miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la burla. A veces uno tiene que empezar, a veces hacemos talleres para burlarse de uno, ¿verdad? Porque es importante. Porque sí, nosotros somos una comunidad que predicamos que no somos el cuerpo, y sin embargo, cuando a mí me dicen algo, lo tomo tan a personal, lo tomo tan a pecho, que me indigno, me ofendo y, ¡oh! O sea, me enchuquizo. Yo no sé si ustedes han visto la película Chucky, ¿no? Entonces uno se enchuquiza y quiere matar a alguien. Entonces, de eso se trata, para generar algo que se llama una comunicación con seguridad. Es decir, la idea de estos talleres o de este taller es poderle darles herramientas a ustedes. ¿Para qué? Para que se vuelvan un referente, para que se vuelvan una autoridad, para que se vuelvan esas personas, hombre, yo debo ir donde Nityanangi, porque es una persona que yo la veo que es sensata, que es coherente, que practica lo que hace, y esta persona me puede ayudar a resolver. Una de las preguntas que uno hace en el coach es, ¿qué resuelves? No, a ver, ¿tú qué resuelves? ¿Verdad? Entonces, si no tienes herramientas para eso, es importante. Entonces, programación. ¿Cómo organizamos nuestras ideas y acciones para producir un resultado? Es decir, esto, con todo el respeto, esto ya no es destino, esto ya no es karma, esto es ciencia. Esto es de programarme. Si yo por ejemplo, esta clase, si yo no la tengo programada, si yo no sé lo que voy a presentar, pues simplemente voy a dar, como nosotros decimos, lanzar dardos en la oscuridad. No, de eso no se trata. Si nosotros queremos dar una clase, es muy importante, o sea, enfocarnos en un texto, o sea, primero conocer a qué público yo me voy a referir, a qué personas. Por ejemplo, aunque por lo general yo hablo con jóvenes, pero también con personas mayores, y tengo más empatía con las personas mayores. ¿Por qué? Porque yo conozco su dolor, conozco su sufrimiento, conozco su proceso. En cambio, ese lenguaje con los jóvenes es como si ellos se comunicaran por Instagram y yo por Facebook. Yo no sé si ustedes han visto lo de las redes sociales, ¿no? Que ahorita lo moderno es TikTok, el que no está en TikTok no existe. Entonces, Facebook es para los viejitos, Instagram es para los que están en non plus ultra y así. Entonces, ahorita vamos a ver los canales de comunicación. Entonces, como ya tienen ustedes un recorrido en la senda espiritual, sabemos que el ser, que el alma espiritual, le dieron 5 sentidos, ¿verdad? Y por algo hablamos, tiene sentido, actuamos en base a eso. Entonces vamos a darle herramientas de cómo nosotros vamos a estructurar un lenguaje en la cual el canal que nosotros empleemos, el canal que nosotros utilicemos, pues el comunicado o el mensaje llegue. Porque, por ejemplo, si Nityaninga me pone a mí un mensaje por WhatsApp y yo solo veo Messenger, es un serio problema. O si, por ejemplo, si ella me envía un mensaje por Facebook y yo no tengo Facebook, yo tengo Telegram, ¿entiendes? ¿Sí entiendes? Lo mismo pasa, y ahorita lástima que no estemos en vivo, pero
me gustaría que ustedes más adelante hicieran un ejercicio. ¿Cómo se comunican las personas? Entonces, volvemos al inicio. ¿Cómo me comunico conmigo mismo? Entonces, esa es la primera comunicación, una comunicación asertiva. Yo sé que dentro del movimiento en los años 80 y 90 nosotros teníamos un mantra, es que yo soy muy pecaminoso, es que yo soy muy humilde, es que yo no merezco. Ojo con eso, porque esa es una conversación y el cerebro no tiene sentido del humor. El cerebro no tiene sentido, el cerebro es literal. Entonces es muy importante hacer algo que se llama afirmaciones. Yo puedo, yo soy capaz, yo merezco tal cosa. ¿Por qué? Porque el cerebro, o sea, ahorita vemos una estructura que es cómo nos comunicamos con los demás. Fíjese cuando me preguntabas de el respeto. Y muchas veces por eso yo tomé estas herramientas, porque en la comunicación existe una estructura en la cual mi lenguaje corporal es alrededor de un 57 a 67%. O sea, mi postura corporal. Porque, o sea, mi postura corporal es la que me va a decir a mí si yo estoy en un nivel alto, estoy así como que, ay, no, o sea, todo eso me lo va diciendo en una comunicación. El otro porcentaje es el tono, el tonito. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que esa persona, yo no me la aguanto, tiene un tonito. A veces mi esposa me dice eso. Me dice, es que, ¿usted por qué no me madrea? Perdón, yo aquí me va a salir un poco del rango y el protocolo de los Vaishnavas, pero ella me dice, ¿usted por qué no me madrea? Prefiero que me madree, pero es que ese tono de voz, es que, uy, o sea, me exacerba, me pone de, o sea, y normalmente cuando hay un conflicto, lo primero que uno pone es bájale el tono, bájale el tono, bájale una raya, bájale una raya. Y es importante, entonces, el tono. Y fíjense en ustedes, solo el 7% de una comunicación son las palabras, es decir, lo que yo voy a transmitir. A ustedes les va a impactar más lo visual, lo que vean, mi lenguaje corporal, y por allá en el subconsciente les va a quedar un 7%. Entonces, ahorita vamos a ver cómo entonces nosotros podemos impactar con un mensaje. Porque yo lo que estoy viendo en los devotos de Hare Krishna es que se sientan a dar una clase. Y por lo general su postura, venga a ver si puedo hacer, su postura es así. ¿Qué dice esta postura? ¿Qué les comunica a ustedes esto? ¿Qué les comunica Nada. esto? ¿Qué les comunica? Mi lenguaje corporal, mi actitud. O sea, yo cuando veo a Prabhupada, Prabhupada era así, siempre altivo, siempre tenía, o sea, altivo, daba confianza, daba seguridad. Eso lo maneja Prabhupada. Entonces, cuando nosotros nos vamos a dar una charla con las personas, mi lenguaje corporal, recuerden, es lo primero que va a impactar en una audiencia. Cómo yo llegue, mi forma de caminar, o sea, puede que me digan, este tan pinchado, aquí le decimos pinchado, como tan creído, no sé cómo, tan orgulloso, tan pretencioso, pero no. Ustedes las mujeres caminen con garbo, caminen con esa elegancia que las hace ver unas damas. Caminen así, eso me da mi seguridad, me da confianza y yo ya estoy comunicando eso. ¿Verdad? Entonces, y todo esto ha sido de un patrón aprendido, ¿verdad? Es un patrón que lo hemos hecho de la cultura, de la educación formal, de la sociedad. Entonces, ¿se pueden modificar patrones? Sí. ¿Se pueden modificar creencias? Sí. La mayoría de veces de las creencias son limitantes. Entonces, la idea aquí es empezar a borrar esas creencias limitantes y escribir o reprogramar creencias que nos empoderen, creencias que nos capaciten, creencias que nos permitan, yo puedo, yo soy capaz, no sé, pero soy entrenable, enseñable, adaptable. Es decir, yo no sé, pero me entreno. No hay ningún problema. Yo no sé hacer arte,
Yo recuerdo los primeros días que yo no sabía hacer arte. Entonces, el puyaro me decía, mira, primero es el incienso. Perdón, entonces me decía, tienes que 5 o 7 veces el incienso y cantas el mantra, ¿no? Y tienes que tocar la campana. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que uno no podía coordinar todo eso, ¿no? O sea, uno, y por Dios, todo esto, o sea, a ver, ¿no? Y uno comete errores, pero así uno va avanzando. Entonces, ¿cuántas son las vueltas de la velita? 4, 2, 3, 7. ¿Perdón? Entonces, ¿las 4 a dónde? No hay ningún problema. Pero la idea es eso, que nosotros seamos entrenables, enseñables, adaptables para eso. Y algo muy clave de esto, en proceso de comunicación, aprender a diferenciar los hechos de las opiniones. Porque todo el mundo opina, y más ahorita en redes sociales. En redes sociales hay un opinómetro muy alto y normalmente eso es lo que está generando fake news o noticias falsas. Y bueno, eso también empieza a generar una comunicación no muy asertiva, no muy eh, directa. Es decir, empieza uno a generar un problema que más adelante lo vamos a ver, pero les voy a dar alguna estructura que se llama el metamodelo del lenguaje. Metamodelo del lenguaje significa que yo debo saber gramática, la estructura de un comunicado. Y ustedes, como son de mi generación, yo sé que ustedes jugaron el teléfono roto. ¿Se acuerdan qué era el teléfono roto? Que era un grupo de niños o de jóvenes y uno le daba un mensaje al oído, ¿verdad? Y ese lo comunicaba, lo comunicaba, lo comunicaba. Y cuando llegaba al 15 o el última persona, uno se daba cuenta que el mensaje era para totearse de la risa. Claro, como eso era un juego, pues uno ¡guau! Se reía, pero eso pasa en las instituciones, eso pasa en la familia, eso pasa en la sociedad, que hay algo que se llama generalizar, se generaliza. Entonces, por ejemplo, yo tengo una experiencia negativa con una mujer. Entonces digo, todas las mujeres son cortadas con la misma tijera. Generalizo. O yo tengo una experiencia negativa con un religioso, de una denominación espiritual o religiosa, con un católico, con un musulmán, con un mormón, o sea, no sé, un Hare Krishna. Todos los religiosos son lo peor. O sea, entonces yo empiezo a generalizar. Entonces, cuando generalizo, entonces voy a cometer otro error que se llama omitir o recortar el mensaje. Es decir, el mensaje es esto y recorto lo importante. Nosotros aquí en Latinoamérica vivimos esa experiencia, primero por limitaciones del idioma. Entonces, ¿qué pasa? Como el conocimiento se comunicaba en inglés, no todos sabían inglés. Entonces, los devotos daban el comunicado o el mensaje de una manera que es la última que llama tergiversado. Entonces, por eso Acharya de una u otra manera está volviendo otra vez al mensaje original, porque ya de una u otra manera tenemos por lo menos los libros canónicos de Prabhupada ya revisados, ya supervisados. Entonces, y estos cursos que ustedes están haciendo con Parampadan y todo esto, les está dando a ustedes unas bases y unas estructuras para tener un pensamiento crítico, para tener un pensamiento de que, hombre, yo puedo opinar, o sea, en un mismo texto se pueden sacar 10, 15 interpretaciones diferentes y todas son válidas. No es de que usted tenga la razón, yo tengo la razón, no, son válidas porque es una interpretación de un hecho y de una acción en la cual mi opinión también es válida y ya es importante también valorar eso. Entonces aquí estamos empezando a ver algo de lo que es la interpretación, ¿verdad? Entonces la interpretación viene de primero, o sea, todo esto está articulado. Esto no es simplemente algo desarticulado, no, todo está articulado. Entonces, una interpretación a mí, por ejemplo, si empieza con la mente, si mentalmente mi mente está conectada al estado de la modalidad de ignorancia, mi emoción, pues va a ser en la modalidad de la ignorancia, y mi lenguaje corporal o mi actividad corporal, que por lo general, por allí es que empiezan las enfermedades, porque yo tengo un pensamiento negativo, ese pensamiento negativo me va a generar a mí unas emociones,
y esas emociones van a repercutir en mi organismo físico, ¿verdad? Entonces, pero si mi mente está en pasión, mi emoción va a ser otra y mi lenguaje corporal va a ser otro. O sea, ustedes lo pueden notar, alguien que está en un kirtan súper apasionado, uno dice, wow, este tipo la hizo, o esta mujer, qué chévere. Y lo mismo cuando alguien está en bondad. Cuando alguien está en bondad, su mentalidad genera una emoción y su lenguaje corporal es otro. Entonces, todo esto es clave para la interpretación. Entonces, la programación neurolingüística estudia prácticamente lo subjetivo, lo que está más allá de lo evidente, sino viene lo que nosotros llamamos lo subyacente. Y aquí, bueno, aquí ya empiezo a meterme un poquito más, a profundizarme un poquito más, porque en el proceso de aprendizaje nosotros tenemos estas 4 etapas, ¿verdad? Hay algo que nosotros vamos a encontrar con algo que es incompetente y hay algo que se llama competente, o lo que Prabhupada habla de útil e inútil, ¿verdad? Así que en este proceso de volvernos conscientes, de tener claridad mental, de volvernos unas personas razonables, nosotros encontramos, lo primero que encontramos es la incompetencia inconsciente. Lo primero que uno se encuentra es que no sé, es decir, somos ignorantes en todo el sentido de la palabra. O sea, yo puedo ignorar muchas cosas. Por ejemplo, si ustedes se suben conmigo a un vehículo, yo a ustedes los puedo llevar con completa seguridad a su destino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy experto en eso, en manejar vehículos. Y por otro lado, si ustedes van conmigo en un avión, vamos en un avión, y me dicen, Eka Canta, por favor, pilotea ese avión se va para abajo. Porque yo no tengo ni idea de cómo se conduce un avión. Soy ignorante en ese sentido, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno entra en ese estado de conciencia es eso. Después entra algo que se llama competencia inconsciente, y es que no sé qué sé. Es decir, en el subconsciente hay una información, pero como dicen los Vedas, como dice el Bhagavad Gita, que así como al embrión lo cubre el vientre, al espejo lo cubre el polvo y al fuego lo cubre el humo, asimismo nuestras competencias están cubiertas, ¿verdad? Están cubiertas. Está allí la información, está allí el conocimiento. Eres competente, pero falta algo que el ejemplo que dan muchos los maestros, que es despertarla. Es como el cerillo, es como cuando tienes un fósforo. El fuego está allí, pero lo que hay que hacer es despertarlo. Entonces ya después pasamos a otro estado, que es la incompetencia consciente, el ejemplo que yo les acabo de decir. O sea, yo soy consciente que yo no sé nada de administración. Es decir, usted me pone a administrar algo, yo lo primero que hago es conseguir un contador. O sea, yo lo primero que hago es asesorarme de una persona que sepa, porque yo no sé nada de contabilidad. Para pasar luego a algo que se llama competencia consciente. Y ahí es donde nosotros queremos llegar a saber lo que sé. O sea, es decir, yo hablo con autoridad, hablo con propiedad y eso lo reflejo, eso se ve, eso se siente. Es decir, tú lo comunicas cuando logras esto. Esto es un poquito de ejercicios. Entonces aquí estamos hablando de los creadores de la programación neurolingüística. Si uno revisa los Vedas, si uno revisa el Mahabharata, si uno revisa el Bhagavatam, ese conocimiento estaba allí, estaba subyacente, ¿verdad? Porque Vyasadeva, por ejemplo, cuando él compila el conocimiento, él dice, para él fue un desafío y un gran reto, porque si ustedes recuerdan, el conocimiento se comunicaba como lo que yo estoy haciendo. Shruti Smriti, lo he hablado, lo he escuchado. Sin embargo, venía una nueva era donde las personas iban a tener poca memoria, poca dedicación, iban a ser perezosos para las prácticas espirituales. Para Vyasadeva era un reto. Yo, ¿cómo voy a comunicar este mensaje? Entonces, listo, viene la escritura. Pero bueno, ¿qué clase de escritura? Porque, por ejemplo, yo estoy convencido que si ustedes leen una escritura
de unos científicos, nosotros no vamos a entender nada. Entonces, él empieza a contar sus historias a través de fábulas, a través de metáforas, ¿verdad? Así que estas personas también hicieron su aporte o son las bases de la programación neurolingüística. El problema de una persona no es solo de esa persona, sino también de su entorno. Todos los problemas interpersonales vienen de problemas intrapersonales. Una vez yo resuelvo mis problemas personales, yo les aseguro que los problemas interpersonales van a empezar a desaparecer, ¿verdad? Entonces aquí entramos a algo que les va a dar a ustedes algo de confianza y es esto. El mapa no es el territorio. ¡Chatán! Esta es una información que a uno, ¡pum!, le rompe, o sea, las expectativas. Y los que están en este momento, por ejemplo, nosotros, yo en mi caso personal, hablo de mí, lo mío es y seguirá siendo presencial. Es decir, yo no doy charlas por internet. O sea, yo no, o sea, pero en este momento muchas personas me dicen, Ekacanta, por favor, da charlas por internet. Lo mío es presencial, lo mío es contacto con la persona, yo me conecto con la persona, yo lo impulso, o sea, en este momento nos dice, o sea, la vida me está enseñando, Ekacanta, el mapa no es el territorio. Fíjense que ustedes están al otro lado del océano. Ustedes están en otra latitud. O sea, yo estoy en la punta de Sudamérica y aquí hay personas que están en el otro extremo del continente. Están en Chile, están en Uruguay, están en Salvador. Son distancias que físicamente yo no podría haber llegado a ustedes. Entonces, fíjese que esto hay que verlo como una gran oportunidad. Entonces, ojo con esto porque el mapa no es el territorio. Si nosotros queremos llevar la misión, prácticamente de toda crisis hay un aprendizaje. ¿Qué me está enseñando a mí esta crisis? ¿Qué me está aportando a mí esta crisis? Entonces, lo que me está aportando a mí esta crisis es esto, que yo puedo compartir estas herramientas con otras personas que lo necesitan, que le van a ayudar en su vida, incluso están lejos, muy lejos de mi territorio, que están muy lejos. Entonces, fíjese que eso es un gran avance. Toda experiencia tiene una estructura, ¿verdad? Esto es clave. Porque primero viene, ¿qué es lo que a uno lo estimula? ¿Qué es lo que le estimula? Entonces eso viene de un pensamiento, este pensamiento genera una emoción y después viene una respuesta. Ustedes que han leído la Bhagavad Gita y el Bhagavatam, pues saben que esto todo es manejado por los tres estados, bondad, pasión, ignorancia, ¿verdad? Entonces, si mi estímulo está en pasión, pues la respuesta va a ser en pasión. Si mi estímulo va en bondad, mi respuesta va a ser en bondad. Si mi estímulo es en ignorancia, obvio, la respuesta va a ser en ignorancia. Sin embargo, en el aprendizaje, mis queridas damas, mis queridas devotas, yo no puedo quitarle a ustedes la experiencia. La experiencia es lo que a ustedes les da ese sabor, es lo que les da a ustedes esa autoridad. Es decir, si fracasan, hombre, vívanlo. O sea, ahí dice Krishna, debes actuar sin tener en cuenta el resultado. Bienvenido el fracaso. Cuando yo comencé a dar estas charlas, Kakanta, ¿qué estás diciendo? Sí, yo no le puedo quitar la experiencia, el aprendizaje. Prabhupada fue lo primero que hizo. Cogía el primer devoto y ¡fum!, lo lanzaba. Váyase para Londres. Prabhupada no sé nada, no importa, haz lo mismo que yo. Y la persona comenzó a tener la experiencia, a vivir la experiencia. Y eso es lo que a nosotros empezamos a tener una estructura, esa estructura que nos permite a nosotros construir. Esas son las premisas que, entonces, ahí viene lo que estamos hablando. Toda experiencia tiene una estructura. Entonces, uno mismo es el que va creando si la figura de la izquierda o la figura de la derecha, ¿verdad? Y eso, entonces uno va viendo los resultados. Por eso es muy importante, yo no sé si ustedes han leído la Bhagavad Gita de Srila Cheradev, y él en una parte de eso, que eso es parte también de nuestro entrenamiento,
que en toda experiencia, uno primero tiene que usar la inteligencia. Yo tuve que vivir esa experiencia, porque yo me metía en proyectos, pero no tenían una salida. Y qué líos en que me metía, literal. Me metía en unos líos que yo decía, por Dios, ¿qué es esto? Y mi vida se volvía como esa montaña rusa. Entonces ya llega un punto en que es necesario uno empezar a asesorarse de personas que tienen experiencia, que han pasado por la honra, la deshonra, la ganancia, la pérdida, ¿verdad? La abundancia, la escasez, y modelar esas experiencias, optimizarlas para alcanzar este estado de armonía, de gratitud y de crecimiento. Entonces, espéreme, algo pasó. Si alguien puede, los demás pueden. Si ustedes se dan cuenta, esa era la premisa de Prabhupada. Si yo pude, ustedes también pueden. A veces los de, no, pero Prabhupada, mire, haga lo mismo que yo hago. Aquí había un devoto que me decía, Eka, yo tengo problemas con mi familia, tengo problemas económicos. Y lo que les acabo de decir anteriormente, le dije, pues, no te compliques la vida. Empieza a modelar programas exitosos. ¿Cuál es nuestro problema? Aquí Tony Robbins nos dice, en lo que te enfocas, se expande. En lo que te enfocas, se expande. En lo que te enfocas, crece. Entonces, si yo me puedo enfocar en mis debilidades, me puedo enfocar en mis amenazas o me puedo enfocar en mis fortalezas, en mis oportunidades. Entonces, si yo me enfoco en el potencial, si yo me enfoco en lo que soy bueno o buena, si yo me enfoco en eso, puedo cumplir esta promesa. Si alguien puede, los demás pueden. Es decir, esto no es simplemente para una clase social, para un status quo, no. Entonces, la mente, el cuerpo hacen parte del mismo sistema. De ahí que Prabhupada y Krishna siempre nos recomiendan eso. Aquel que conquista la mente, o sea, prácticamente se vuelve amo. ¿Por qué? Porque muchas veces las enfermedades empiezan es acá, en la mente. Muchas, la gran mayoría de las veces. O sea, con creencias limitantes como que es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que yo ya soy muy viejo para esto. Y empiezan a llegarle creencias como que es que perro viejo no aprende trucos nuevos, lora vieja no aprende a hablar, todas esas cosas, ¿no? Que le va diciendo a uno la cultura. Y no, quítese en esa basura de la cabeza y empiecen a ponerle afirmaciones que ustedes pueden, son capaces. Les voy a decir, nosotros solo estamos empleando el 90% de nuestro cerebro está libre. Nosotros solo hemos ocupado por ahí un 5%. O sea, tenemos un montón de herramientas para poderlas optimizar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi mente empieza a ser un depósito de energías negativas, de creencias limitantes, eso va a empezar a limitar a mi cuerpo y empiezan a aparecer lo que hoy día se conocen como las enfermedades, es decir, me empiezan a bloquear. Cuando me empiezo a bloquear, entonces el sistema se empieza a volver ineficiente. Es decir, es lo mismo que estos ordenadores o estos computadores. Estos computadores tienen una función, estos ordenadores tienen una misión, una función, y cuando llega un virus, empiezan los programas a volverse, a bloquearse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un antivirus, o sea, tenemos el mejor antivirus, que es el mantra Hare Krishna, que es el Bhakti Yoga, que es escuchar, cantar, recordar, o sea, Shravanam, Kirtan, Smaranam, Vishnu, o sea, es el mejor antivirus que hay para desbloquear el sistema y volverlo óptimo. ¿Para qué? Para llegar a esta premisa. Todas las personas están dotadas de todos los recursos. Todas, es decir, a ustedes tienen ojos, ustedes tienen oídos, tienen boca, tienen nariz, tienen todas las herramientas para que los recursos que Krishna, que es infinitamente ilimitado, nos empiecen a llegar. Hoy día se están imprimiendo en toda la historia la mayor cantidad de dinero.
¿Por qué no me está llegando a mí? ¿Qué es lo que no me permite a mí llegar el dinero? ¿Es afuera o es adentro? Afuera está circulando miles de millones de euros, miles de millones de dólares. ¿Por qué no me están llegando a mí? ¿Qué es lo que, por qué yo no me conecto a eso? Ahora, estamos hablando porque es el dinero, pero pueden haber muchos recursos, bienestar, puede ser tranquilidad, puede ser salud, ¿verdad? O sea, esos recursos que son, que le agregan valor a la vida a la persona. Y esto es clave, muchachos, esto es muy clave. Es imposible no comunicarse. Ahí es cuando entra el juego del lenguaje no verbal. Es decir, por más que yo ingrese a una reunión, por más que yo no sea el expositor, o sea, la persona, mi lenguaje no verbal comunica cómo yo me siente, cómo yo camine, cómo, o sea, todo eso comunica, dice algo. Las personas, sobre todo allí en España, eso se ha desarrollado muchísimo, sobre todo allí cuando de Sudamérica, solo para dar un ejemplo, pero eso opera para muchas otras áreas. Por ejemplo, para el área profesional. Para el área profesional, hay personas entrenadas para leer el lenguaje de una persona cuando ingresa a una entrevista de trabajo. O sea, ellos ya, o sea, esta persona es insegura, esta persona es miedosa o esta persona es, o sea, lo leen solo con eso. Lo que estamos hablando es que mi lenguaje corporal es casi el 67% de una comunicación. Mi lenguaje corporal, como yo camine, como yo me siente, o sea, automáticamente alguien que ya es experto en eso te lee. Tú estás deprimida, tú estás ansiosa, tú estás paniqueada, o sea, tú estás, ¿qué pasa? O sea, uno empieza a leer eso. Esto es clave. A mí me costó muchísimo trabajo comprender esta. Bajo todo comportamiento subyace una buena intención positiva. Yo decía, pero usted de qué carajos me está hablando cuando alguien roba. O sea, ¿usted qué está hablando? O de un violador, ¿sí? O sea, ¿de dónde sale eso? Y él me decía, bueno, si vamos a profundidad, estas personas tienen una función, eso lo veremos más adelante si hay oportunidad, pero todo esto, si nosotros hablamos con la persona, con alguien que se robó un dinero, con alguien que le hizo daño a alguien, porque es el comportamiento. Si uno analiza y pregunta a estas personas, había una buena intención. De ahí ese decir que el infierno es el camino que está pavimentado de, los escucho ahí en el chat. Buenas El infierno, intenciones. ¿ah? Buenas intenciones. Exacto. Entonces, a mí me costó muchísimo trabajo comprender esta premisa. Esta es otra. En estos días, por ejemplo, que estamos en una época de crisis, que estamos en una época de toma de decisiones, donde la economía se comenzó a afectar. Entonces, hay una estructura que se llama relaciones, que se llama economía, que se llama salud, que se llama mi actividad y adaptación. Eso es una estructura en la cual yo edifico, yo construyo. Entonces, si ustedes miran, esas estructuras son como los medidores. Cuando ustedes ahorita están en este viaje del Bhakti, es como si yo estoy en, no sé, por dar un ejemplo, en España y me quiero ir a Alicante y yo me voy a ir en auto, pues lo primero que yo tengo que medir es cómo está la gasolina, cómo está, no sé si hay peajes, mi dinero. Entonces, el auto tiene unos medidores que te dice si la temperatura, cómo está. Entonces, parte de la medición es la economía. Cuando mi economía empieza a bajar, ¿no? Empieza, madre, me estoy quedando sin recursos, mi economía, ¿yo qué hago? Entonces, si uno no fue organizado, si uno no fue metódico, en este momento hay muchas personas quebradas.
O sea, y eso es entendible, eso no es malo, eso no es bueno, no, es simplemente esto es una enseñanza. Entonces, mi esposa, los primeros meses fueron discusiones fuertísimas, fuertes, porque ella es muy práctica. Yo a veces soy muy emocional. Después, si hay oportunidad, les hablaré de eso, de cómo es la relación con el dinero. Pero cuando el dinero empieza, ella tiene un decir que dice que cuando el dinero se va, el amor sale por la ventana, algo así. O sea, yo, perdón. Y eso pasa, así, de que cuando la economía se empieza a pagar, a bajar, se empiezan a ver no las virtudes, sino hay una pareja que esté estructurada y se hayan conocido. Por eso es muy clave conocer, reconocer, conocer las fortalezas, las debilidades de una persona. Y nosotros tuvimos que salir de una propiedad, perdiéndole, perdiéndole una gran cantidad de dinero, pero volvemos al punto. Y esto fue clave. Yo duré un año para tomar esa decisión y bajé y bajé. Yo, ay, no puede ser. O sea, me golpeaba muy duro. Y, y ella me decía, pero Eka, es que mire la situación, a veces uno de hombre se vuelve terco, necio, y ustedes las mujeres tienen una capacidad, una visión, no sé si porque están más conectadas con la tierra, y eso las hace más sabias, sabias en todo el sentido de la palabra, y uno se vuelve necio. Y esta premisa es clave, siempre se elegirá la mejor opción posible. A veces uno dice, no, pues que si yo hubiera cogido por allá, no, es que si hubiera ido por allá, el ISIS, ¿no? Y si hubiera hecho esto, hombre, ya cuando uno tiene esta información, dice, era la mejor opción posible, fui a pérdida, lo que sea, pero ya con el dinero en efectivo, yo ya puedo pensar no en escasez, sino en raciocinio. Porque no es lo mismo uno pensar cuando usted está en escasez, cuando usted está quebrado, cuando usted tiene falta, cuando usted le falta algo. O sea, no es lo mismo. Si ustedes analizan la conciencia de una persona que está en escasez, su toma de decisiones no es muy asertiva. Pero cuando alguien entra al otro lado, cuando tiene un colchón económico, cuando tiene una holgura, cuando su vida está estable y cuando su vida está organizada, sus decisiones son más asertivas, son más eficientes. Entonces, a mí eso me ayudó mucho. Esto es clave. Si lo que haces no funciona, cambia. Entonces, ojo con eso. No vamos a cambiar el propósito, no vamos a cambiar la meta, vamos a cambiar la estrategia, ¿verdad? Porque si no me está funcionando, si no me está dando, y ahí es cuando yo les he hablado a ustedes, por ejemplo, cuando yo me meto a un proyecto, en este proyecto, por ejemplo, construcción o comprar un piso, como dicen ustedes, o un apartamento o una casa. Entonces, a mí la constructora me dice, bueno, usted simplemente dé la cuota inicial y a un año usted va dando cuotas y usted paga a 1 a 5 años, por dar un ejemplo. Pero resulta que yo me meto, por ejemplo, eso le pasó a muchas personas, a muchos nos pasó que nosotros antes de que llegara esto, estamos en el 2021, en el 2019 nosotros nos metimos a unos proyectos. Nadie veía venir lo que venía para el 2020, nadie. Estamos hablando en diciembre del 2019, nosotros importamos telas, entonces son contenedores de telas. Como en esa época estaba Trump peleando con China, entonces los vendedores decían, ojo con eso, las importaciones se van a caer, esto y lo otro, aproveche, estamos haciendo un gran descuento y casi todos los diseñadores compramos 2 o 3 veces más de materia prima. Oh, sorpresa, cuando cayó este bendito virus. Todos los negocios comenzaron a caer, todos los comenzaron a caer. Nosotros ya teníamos una estrategia, nosotros ya teníamos un plan y no funcionó, no funcionó. Entonces, ¿qué le toca a uno? Si esto no funciona, cambia, cambia. O sea, es clave. Por eso es muy importante estar uno conscientes. Los sistemas son autorregulados.
Esto es clave. Uno a veces piensa que la vida es injusta, que, que esto no debería estarme pasando, que por qué a mí si yo soy buena persona, o por qué el país tiene que vivir una experiencia que ha vivido o va a empezar a vivir. Y eso pasa a nivel de institución, pasa también a nivel de familia, pasa incluso en nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo en este momento, aquí en intimidad, acabo de venir de un procedimiento ayer y hoy me acaban de poner la vacuna. O sea, simplemente es una realidad que hay que aceptarla. O sea, independiente de todas las tesis conspirativas, o sea, yo no estoy haciendo publicidad para nada, sino siendo coherente con lo que dice mi maestro. Él dice, este es un vehículo y como tal me lo otorgaron, yo debo darle el mejor uso. Es como cuando uno tiene un Mercedes-Benz o un carro gama alta. Yo tengo que ir a un taller especializado a que le hagan su mantenimiento, ¿verdad? Porque si yo no le hago el mantenimiento al vehículo, se me va a empezar a deteriorar y después me va a ser más difícil y más costoso mantenerlo. Entonces, lo mismo pasa con las familias. A veces, cuando hay una mala comunicación, cuando empieza a existir esa mala comunicación, empiezan a existir conflictos. Y cuando empiezan a haber conflictos, entonces es como un imán. Ustedes saben que un imán tiene positivo o negativo, pero es como si ustedes colocaran esos dos imanes o en positivo o en negativo, que en lugar de hacer esto, lo que hacen es repelerse, ¿verdad? Ustedes se han hecho ese ejercicio que ponen negativo con negativo y el imán nunca se conecta, o sea, solo se repelen. Entonces, así mismo pasa con los sistemas. Los mismos sistemas, Krishna hizo esto tan perfecto que te va empujando, te va empujando a crecer, a evolucionar, a cambiar, ¿verdad? Eso es lo que hace la naturaleza material. Uno está en su zona de confort y lo va sacando de su zona de confort. ¿Para qué? Para que tú empieces a una zona de crecimiento. Y como esa zona de crecimiento es desconocida, te agarra el miedo, pero nada, si tú estás acompañada con un maestro espiritual, si estás acompañada de una comunidad, no hay temor. Adelante, que es para crecer y es para bien. Y aquí es muy clave. El significado de tu comunicación es la respuesta de lo que obtienes. Es decir, que si mi comunicación no es muy asertiva, pues va a ser muy difícil tener empatía, simpatía, conexión con mi público, conexión con mi pareja, conexión con mi comunidad, ¿verdad? Va a ser muy difícil. Entonces, empezamos a trabajar con algo que voy a ponerle un poco porque me estoy dilatando mucho. Los procesos impersonales son un sistema, ¿verdad? Interpersonales, intrapersonales es un sistema que es que esto no es desarticulado, es decir, yo no soy una pieza aparte, yo hago parte, ya sea de una familia, de una comunidad, de una familia. Así yo quiera tomar la orden de Paramahansa, de Swamiji, señor, señora, usted no vive solo, usted, o sea, hace parte de un sistema. Usted está anclado, usted está articulado con un sistema. Y aquí es donde yo les estoy comentando de las piezas que tenemos que trabajar, que es el cerebro racional, el cerebro emocional. Entonces tenemos nuestro hemisferio izquierdo, tenemos nuestro hemisferio derecho. Entonces, las personas que son muy racionales, pues solo estamos utilizando el 5% de nuestro cerebro. El 95% está en el subconsciente o el inconsciente. Allí se depositan las creencias limitantes, los enegramas, se depositan los miedos, las fobias, todo lo que en la niñez, desde nuestra misma concepción, todo está allí en el subconsciente. Entonces, si nosotros empezamos a limpiar nuestro subconsciente y pasarlo al consciente, nosotros vamos a poder tener una comunicación, que es lo que nos reúne acá, más eficiente, más efectiva. ¿Por qué? Porque el cerebro emocional es literal, sin análisis, rechaza el no. Es decir, cuando yo le digo a ustedes, no piensen en un elefante, seguro que ustedes ahí mismo empiezan a pensar en un elefante. No hagas tal cosa. Por ejemplo, cuando tienen problemas de niños,
es mejor hacer, o sea, utilizar la comunicación de otra manera. Me gustaría que dejaras de hacer tal cosa. Si yo le digo a un niño, a una persona, no hagas, no me llegues tarde, esa persona quitándole el no, ¿qué entendería? Por favor, llega tarde. ¿Sí me entiendes? O sea, y eso es lo que pasa con el cerebro subconsciente. Es literal. Es decir, el cerebro subconsciente es como una impresora. ¿Qué pasa? La impresora, ella no dictamina o discierne si lo que mandaste imprimir es un virus, una fotocopia, nada. Simplemente ella imprime, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con nuestro cerebro inconsciente. Si tú le dices, estoy enferma, me siento como mal, para él es una orden. Él dice, y te pone el modo, estoy enfermo, estoy mal. Por eso es importante, estoy bien, soy próspero, soy abundante, soy saludable. Entonces el cerebro eso lo toma como una orden. Ok, soy saludable, soy próspero, soy abundante, soy una persona feliz, todas estas cosas. Después vemos lo que es el este. Entonces, por ejemplo, aquí ya empezamos a ver a ustedes de la interpretación. ¿Qué ven ustedes allí? Abro micrófonos, escucho chat. ¿Qué ven ustedes allí? Tranquilas, Yo, no se preocupen. O sea, yo veo una pareja intimidando. sí, es válido. Yo veo una botella con unos reflejos de luz con una pareja. Es válido, ¿sí ven? Entonces, fíjese que de un mismo hecho, las personas tienen diferentes eso. A ver, aquí alguien haga este ejercicio. Debe decir el color, más no la palabra. Alguien así. ¿Quién se anima? Yo, Dale. verde, rojo, azul, morado. Yo veo azul. Amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Súper, date una palma. Sí, si estuviéramos en vivo, te chocaría la palma y celebra. Algo que debemos aprender los Vaishnavas y los devotos es a celebrar los logros, celebrar esos pequeños avances. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo hago así, le estoy dando una instrucción a mi cerebro inconsciente y me pongo en modo feliz, lo hice, lo logré. Eso despierta en el cerebro algo que se llama dopamina, serotonina. ¿Qué vemos acá? Aquí uno que está tocando la guitarra, otro que lleva una tinaja en la cabeza con unos sombreros así estilo mexicano antiguo, una señora que sale allí por la puerta y al mismo tiempo unos ancianos también mirándose. Ajá. Y una copa también en el medio. Exacto. Entonces, ¿qué es este ejercicio lo que les estoy diciendo? O sea, hay que vivir de los hechos más no de las opiniones. ¿Por qué? Porque muchas personas, por ejemplo, solo vieron la mujer que está recostada en la puerta. No vieron la pareja de ancianos, no vieron una iglesia reflejada por allá, porque tenemos unos sentidos limitados. Entonces, esas opiniones, pues, son válidas. Por ejemplo, el último, quedan 2 ejercicios para que ustedes tengan preguntas. ¿Qué vemos acá? Yo en el primero de la izquierda veo una mujer como adulta con un sombrero y de ladito se ve una mujer joven como mirando más hacia atrás. Súper, válido, completamente válido. Otras personas ven un esquimal, otros ven un caballo, un vaquero, y uno, ¿dónde? Pero de eso se trata, de respetar la opinión del otro, de respetar, o sea,
la valoración del otro. ¿Quién se atreve? Para los que trabajan con niños, esto es clave. Porque nosotros tenemos un niño interior. ¿Quién se anima? Si consigues leer las primeras palabras, el cerebro descifrará las otras, pero no son palabras, son números también. O sea, ¿quieres decir que lea, por ejemplo, Sí. CU3R? No. La palabra. La palabra. Ah, buscando solo dónde están las palabras. ¿Qué mensaje encuentras descifrar allí en eso? Ah, vale, vale. O sea, solo coger las letras. No. Días de verano. Sí. ah, Vas muy bien. Esa es. Estaba en la playa observando dos chicas brincando en la arena. Estaban preparando o... Ay, me lo achicó. Sí, no, ya, perdóname. Estaban preparando mucho, construyendo un castillo de arena con torres, Ujú. pasadizos ocultos y puentes. Súper. Cuando estaban cuando estaban cuando estaban terminando vino una ola que destruyó todo, reduciendo el castillo a un montón de arena y espuma. Súper. Pienso que después de tanto esfuerzo, las chicas comenzarían a llorar, pero en vez de eso, corrieron por la playa riendo y jugando y comenzaron a construir otro castillo. Ajá. ¿Sigo? Pues dale, termina. No he podido quitar. Dale. Comprendí que había aprendido una gran lección. Esperamos mucho tiempo de nuestra vida construyendo alguna cosa, pero cuando más pierdo una ola, llega a Sí. destruir todo, solo permanece la amistad, el amor y el cariño, y las manos de aquellos que son capaces de hacernos sonreír. Saludos y besos. Súper. Celébralo, festéjalo. Y por hoy prácticamente es como cuando son las premisas de una comunicación. Entonces, no sé si ustedes quieren después, si tienen tiempo y les parece, de cómo se comunica el alma espiritual a través de unos sistemas representativos para la comunicación asertiva, que son los canales auditivos, visuales, kinéticos. Entonces, por cosas de tiempo, porque dicen que están respetando el tiempo de ustedes, respetando la hora, no sé, espero si tienen dudas, preguntas, comentarios, no sé si esto les aportó algo para el propósito que ustedes quieren alcanzar, que quieren seguir. Hare Krishna, muchas gracias por su presentación. Sí, tengo una pregunta. Pues mira, quería saber, en el caso de que nos encontremos con personas que sí se le puede poner así este nombre, ¿no? Que son vampiros energéticos. ¿Cómo hacer para protegerse frente a ello, para que no nos roben la energía?
tanto cuando nos hacen una pregunta como... Sí, como incluso si uno está haciendo pues una exposición y entonces como hay una intervención y como un deseo de acaparar y no dejan que los demás también intervengan. ¿Cómo protegerse de esto? Gracias por la pregunta, Nichangi. Primero que nada, volvemos al inicio de la presentación. Primero es una comunicación contigo misma y hay algo que se llama Bacho Vegan Manasa Hakrovada Vegan, el primer texto de el Upasamrita porque ustedes ya son maestras de vida. Ustedes, o sea, ese es el propósito de ustedes, que se vuelvan maestras de vida. Y una de las características de un maestro es tener el control. ¿Quién tiene el control? Entonces, cuando tú estás en una audiencia, lo primero que debes establecer con tu lenguaje no verbal, ¿sí? Volverte una autoridad. ¿Y quién tiene el control? ¿Verdad? Cuando tú das la palabra a otra persona, que esa persona entienda que yo te estoy dando un espacio para que me hagas una pregunta, pero yo sigo manteniendo el control. Yo tengo el control, ¿verdad? Porque eso es importante, es clave. Debes manejar, o sea, esto se hace solo con la experiencia, ¿verdad? Entonces, y vas a cometer errores y genial, bienvenido a los errores porque te van a dar algo que es experiencia, ¿verdad? Y cada vez que uno termina de un entrenamiento, cada vez que uno termina de un taller, por lo menos en mi caso, hombre, debí decir tal cosa, uy, me faltó tal cosa, y uno se va puliendo, ¿verdad? Y esto pasa constantemente. Entonces, por lo general, cuando tú preparas una clase y te sale una persona con un tema, Prabhupada siempre nos daba esa enseñanza. Por ejemplo, Prabhupada, un tema, no matarás. Y la persona se iba por otro lado. Prabhupada te lo llevaba al mismo tema, no matarás, no matarás. ¿Sí me entiendes? Siempre te traía a la clase. O sea, hay personas, por ejemplo, que tú estás hablando de un tema y te sale con otro tema. O lo que tú dices, trata de acaparar la atención. Entonces, tú ya lo detectas. En el momento en que lo detectas, otra pregunta, lo cortas y por favor, otra pregunta. Tú tienes el control. ¿Sí? ¿Sí es claro para ti? Sí, y al respecto de la protección frente a vampiros energéticos. Yo por lo generalmente invoco a Nrsimhadev antes de ingresar a un escenario y me cubro, por lo general. Yo personalmente me cubro, o sea, yo canto una oración, por lo general me meto en una burbuja de luz, ya sea rosada o morada, respiro, me meto en una burbuja de luz, nada ni nadie me va a quitar mi paz interior, eso lo decreto, eso lo estimulo, o sea, siempre que voy a entrar en esto, me invoco a mi maestro espiritual, porque es que, mujeres, detrás de ustedes hay una legión de maestros, hay una legión de personas de luz, de sabiduría, entonces ellos, cuando el momento en que ustedes los invocan, cuando yo invoco a mi maestro, lo primero que a mí, yo automáticamente estoy invocando una legión de ángeles, estoy invocando una legión de personas, de gregarios que me van a cuidar. Entonces yo lo que hago, cada uno tiene un ritual, todos, o sea, tú vas a ver, la mayoría de las personas tenemos un ritual. Prabhupada tenía el ritual de cantar. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Con su canto, él lo que hacía era y generaba un ambiente, ¿verdad? Él generaba un ambiente. Entonces yo por lo general es mi experiencia, yo lo que hago cuando la cosa está muy pesada, entonces yo los pongo a hacer ejercicio. O sea, los pongo a hacer un ejercicio. Entonces ese ejercicio la gente algo pasa o los pongo en una dinámica, en algo en la cual yo empiezo a tener el control. No les doy el control al público. Y de protección, entonces yo lo que hago es me meto en una burbuja, invoco, para mí, incluso lo tengo tatuado, tengo a Nrsimhadev. Entonces, para mí, o sea, invoco a Nrsimhadev, canto Sri Nrsimha, Jai Nrsimha, Jai Jai Nrsimha, Praladesa, Jaya Padma, Mukha Padma, Bringan, y canto el Namaste. Y me voy. Digo, Krishna, o sea, con esa me voy. Porque es eso, o sea, yo me voy a enfrentar, o sea, listo, es un desafío, es un reto, venga, vamos, o sea, esto es.
y doy lo mejor de mí. O sea, eso se lo entrego a Krishna. Entonces es importante que preparen las clases. Es importante, o sea, es importante que yo me vaya con la clase preparada. Si ustedes están de acuerdo, en el próximo sábado, si tienen tiempo o algo, les doy una charla de los canales representativos para hacer, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta aquí me faltó video, pero normalmente en mis presentaciones yo pongo videos, ¿por qué? Porque hay personas, el alma se comunica algo que se llama visual, auditivo o kinético. ¿El auditivo quién es? La gran mayoría de acá son auditivas. ¿Por qué? Porque tienen sus oídos destapados, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que las palabras que yo debo emplear deben ser por ese canal. Escuchas, me escuchaste, he escuchado, mi experiencia, ¿verdad? Hay otras personas que son kinestésicas. Kinestésicas es mi experiencia, yo siento. Entonces, eso hace una afinidad con las personas. Y hay otras personas que son visuales. Es decir, el mensaje les entra más por los ojos. Por eso es que uno hace presentaciones. O sea, ¿por qué? Porque ese es el canal que la persona tiene más desarrollado. Ese es el canal con que la persona, por ejemplo, Yapataka Swami, el hombre la tenía clara, súper clara. Entonces, las clases de él eran así. Las clases de él ponía un video y todos, y después, pum, ponía unas filminas, fotos. Entonces, él utilizaba todos los canales y por eso es tan exitoso. O sea, a mí me encantaban las clases de él. ¿Por qué? Porque todos los sentidos, ¡pum!, iban enfocados a la presentación de él. Él fue uno de los primeros maestros y gurús que, o sea, la rompió. O sea, yo decía, wow, él la tiene clara. O sea, es una comunicación muy, muy, muy asertiva, ¿verdad? Entonces, estamos en eso, en cómo comunicamos. Entonces, es importante y clave eso, porque definitivamente cuando mi experiencia ha sido esta, cuando alguien se sienta a una clase, por lo general tiene problemas de cuentas, peleó con la mujer, en el trabajo no le fue muy bien, o sea, o en mi casa, o tengo, entonces la mente anda por allá. Entonces, ¿yo cómo hago para traerla acá? Para aquí y ahora. Entonces los sentidos se le empiezan a ir y empieza a mirar y a distraerse. Y es importante y es clave eso, que nosotros tengamos una presentación que atraiga los sentidos de la persona. Por ejemplo, nosotros tenemos unas filminas muy, muy hermosas, muy lindas, que se pueden poner en las presentaciones. Yo, por ejemplo, es lo que hago. Por ejemplo, este cuadro que está atrás, entonces lo pongo y pongo un texto. Entonces eso, wow, porque son cosas que casi nadie las ha visto. De la presentación, ¿hubo una palabra que a ustedes les haya impactado? Que por favor me quieran retroalimentar. ¿Qué palabras se llevarían? Conectar con nosotros mismos. Conectar contigo, gracias. Clave. Sí. ¿Alguien más? Yo quiero hacer una pregunta Dale. en relación con conectar conmigo misma. Sí, también a mí me sonó mucho esa palabra, es muy importante. Y yo tengo bueno, yo siento, ¿no? Considero que es un problema personal que cuando voy a hacer algo, siento que como que, no sé si yo misma me estoy así como autosaboteando, pero generalmente siempre me suceden muchos inconvenientes, al punto que cuando voy a hacer algo me cuesta hacerlo así como tranquila. Si voy a dar una clase, me cuesta hacer un tiempo para poderme preparar. Trato de hacerlo, doy mi mayor esfuerzo, pero no es así como que yo a veces digo, pues me voy a preparar, voy a leer, voy a ensayar ante un espejo,
tengo como esa expectativa de quererlo hacer, pero siempre hay muchos inconvenientes, muchas así cosas que se interponen, compromisos familiares y bueno, una serie de cosas que al final no lo hago como yo quisiera hacerlo. Y eso me frustra porque siento de que cuando hago lo que tengo que hacer como una presentación, nunca me siento satisfecha con lo que hago. Pero estoy consciente que tengo que seguirlo haciendo porque ese es mi interés, mejorar, crecer, hacer mi mejor servicio. Y entonces esa conexión siento que no está fluyendo como yo quisiera. La buena noticia es que cuando nosotros emprendemos este servicio devocional, nunca estamos satisfechos. Siempre falta un centavo para el peso, un centavo para el dólar, siempre. La otra noticia es eso, como les explicaba en el comienzo. Los hechos, las realidades, uno los puede enfocar en sus debilidades o en sus amenazas, ¿verdad? O te puedes enfocar en algo que se llama mis fortalezas, mis oportunidades. Entonces, enfócate en eso. Si te dieron la oportunidad de dar una clase, prepárala y da lo mejor de ti. El resultado se lo dejas a Krishna. O sea, yo doy lo mejor de mí. Eso es o sea, hay algo que se llama cadabra. Si quieren, apúntenlo. Cadabra es las siglas de 3 herramientas claves. La C de comprender. ¿Qué comprendo? Que yo soy un instrumento. Soy un instrumento. Entonces, como instrumento, si me invitaron a mí a dar una clase, entonces lo primero que yo sigo es aceptar. En el momento en que, ese es un taller que yo doy, que se llama aceptar. Ese es un taller más o menos de 10 módulos. Y porque por lo general las personas piensan que aceptar lo confunden con resignarse. Y no, aceptar es un acto de sabiduría. Aceptar acuerdos. Aceptar significa de que conscientemente yo hago un acuerdo con mi pareja, un acuerdo laboral, un acuerdo con la comunidad, pero es consciente. Entonces, después sigue dar lo mejor de sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que tienes para dar, mujer. Entonces tú estás dando lo mejor y una persona puede que sea avanzada o puede que esté al mismo nivel tuyo o puede que esté atrás, lo va a valorar. Y ese es el siguiente ítem. Comprender, aceptar, dar lo mejor de ti, valorar. Va a valorar el esfuerzo que tú hiciste por preparar la clase, va a valorar que tú tenías un montón de inconvenientes y lo dejaste todo para cumplir ese compromiso, ¿verdad? Valorar. Entonces después viene otra herramienta que se llama respetar. Yo respeto la audiencia. Yo doy, o sea, respeto. O sea, respeto el tiempo, respeto la hora de entrada, la hora de salida. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos ese gran problema que nos pide la clase es de 40 minutos. Una hora y media, 2 horas. No. El respeto es, hay una hora de entrada, hay una hora de salida. En este momento me estoy extendiendo, pero por lo general es una hora en que decimos a las 7 de la mañana, a las 7 inicio, por respeto a algo que se llama compromiso, ¿verdad? Y hay algo que se llama adaptar. Con la experiencia, Nidra, vas a empezar a adaptarte. Las cosas no salieron como yo pensaba, como yo creía, me adapto, no me doy palo, no me castigo, simplemente, hombre, si tú hiciste las otras herramientas como comprender que eres un instrumento, aceptar, dar lo mejor de ti, valorar, respetar, hombre, adaptarte te quedará muy fácil. Entonces, ¿y eso qué te va a dar? Te va a dar experiencia, ¿verdad? Y con la experiencia es lo que nosotros llamamos millas o horas de vuelo o algo que yo llevo dando clases, yo llevo dando talleres. Entonces, ya se te vuelve natural. Como en este momento no es natural, tú estás en la etapa en que te cuesta, te forza, como yo explicaba lo del arte, que a mí me costaba, o sea,
Las velitas, ¿cuántas vueltas son? 4, la campanita, el mantra, poder. O sea, es lo primero que yo no puedo, pero ya después con la práctica, incluso, o sea, yo cantaba el mantra y a veces no habían devotos, entonces cantaba el otro mantra, el Siguru Charana Padma y así, ¿verdad? Entonces, al comienzo a uno le cuesta. Sin embargo, si tú, algo clave que debes hacer es ponerte primero ese propósito. Yo estoy acá, yo quiero llegar acá. Entonces, cuando haces eso, vas a ver el recorrido y vas a ver o a validar tu recorrido. ¿Qué recorrido es? ¿Qué estoy hablando? Lo que me acabas de expresar. Como eres cinética, o sea, es decir, siento, porque si se dieron cuenta, ella expresó así, yo me siento, yo, o sea, cosas así. Entonces, el canal de ella es que es muy susceptible. ¿Qué debemos trabajar con Nidra? Con Nidra debemos trabajar algo que se llama la confianza, la seguridad, debemos trabajar algo, hacer algo que se llama, busca ahí en internet algo que se llaman afirmaciones. Yo le llamo afirmaciones. Tony Robbins le dice afirmaciones. Entonces es una serie como de mantras que le van a dar a uno confianza, seguridad, credibilidad. O sea, como la premisa que yo les di a ustedes, si alguien puede, yo también puedo. Si alguien puede, yo también puedo. Y para eso es importante que seas entrenable, enseñable, adaptable. Nada, o sea, ¿qué es lo que a uno no le permite avanzar? El miedo. Y siempre vamos a sentir miedo a la hora de uno pararse en un escenario. Siempre. Eso, si el día que ustedes no sientan miedo, están muertos. Así de sencillo. Siempre uno va a tener miedo. O sea, hombre, ¿será que sí voy a ser aceptado? ¿Será que sí la gente va a ser receptiva? ¿Será que el mensaje? Hombre, siempre va a haber ese miedo. Entonces, por eso uno debe tener también rituales, patrones, en la cual lo que Nityangi preguntaba, ¿yo de dónde me agarro? ¿A quién me agarro? En el momento en que como que me voy a desbaratar. Nada. Entonces, yo personalmente, desde que conocí el movimiento, a mí lo primero que me impactó fue Nrsimhadev. Yo, wow, ese es Dios, wow. Porque yo venía de una etapa débil y me agarré de él. Es decir, un débil agarrándose de un fuerte. Él me daba mi fortaleza. Él me agarraba a mí. Yo dije, yo con esta no pierdo. O sea, el hombre me agarra. O sea, él me saca. O sea, él me saca. Entonces, agárrate de alguien que te dé confianza, que te dé seguridad y que te dé, o sea, credibilidad. Créetelo. Créete el cuento. Créete el cuento. Y para eso es muy bueno la terapia del té. ¿Se han escuchado lo del té? ¿Se han escuchado eso, no? Resulta que una persona quería alcanzar la maestría, alcanzar la elevación espiritual, la comprensión espiritual. Entonces se fue a un monasterio, que esos monjes tenían una fórmula magistral. Entonces, como en toda institución respetable hay un portero. Entonces el portero le dice, bueno, bienvenido. Entonces dice, bueno, es que yo quiero ser maestra de vida. Yo quiero ser maestra. Yo quiero enseñar. Ah, perfecto, genial. Mira, allá vas a encontrar 2 alacenas. Toma esta cesta. Allá hay una alacena de luz, hay una alacena de oscuridad y allí hay unos tés. Entonces, por favor, toma los que resuenen contigo, tanto de la luz como de la oscuridad. Debes tomar esos tés. Ah, yo sí sabía que estos monjes tenían la fórmula magistral. Entonces se fue a los tés de luz. Entonces vio el té del respeto. ¡Wow! Esto está bueno. El té del valor, ¿verdad? El té del amor, el té de valorar. Y claro, y también se fue al té de la oscuridad, el té de la inseguridad, el té del miedo, el té del irrespeto, el té del miéntete. Entonces tomó esos tés y los llevó allí. Bueno, ahora te los tienes que tomar. ¿Cómo así? Sí, porque yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces, cuando te tomas el té de valórate, te valoro. Respétate, te respeto. Ámate, te amo. Entonces hay días en que uno amanece enchuquizado, entonces uno se toma los tés de ódiate, te odio, y respétate, te irrespeto,
miéntete, te miento, y es lo que hablas, que entonces viene el falso impostor o el ego falso, la falsa identidad. Son esos pensamientos negativos que están en el subconsciente. Entonces allí es cuando nosotros los cambiamos. Yo por lo general cargo estas ligas, ¿sí ves? Entonces hay algo que se llama la afirmación. Entonces haz una afirmación porque el cerebro tiene 21 días para cambiar un comportamiento o un hábito. Entonces, por ejemplo, cada vez que a ti te salte un pensamiento negativo desde el subconsciente, tú lo reemplazas con un pensamiento positivo. Cada vez que no puedo, yo soy capaz. Cada vez que tengo miedo, yo soy fuerte, yo soy seguridad, yo soy confianza. ¿Sí entiendes? Porque eso te van a saltar, porque están allí en el subconsciente. Por lo general, yo lo hago con estas liguitas. ¿Por qué? Porque lo suelto, entonces eso me queda, hay algo que llama una memoria celular. Hay una, o sea, los que practicamos deporte de alto riesgo, mi esposa se ríe, porque sí, yo llevo más de 20 años que no hago deporte de alto riesgo. Entonces, cuando practicamos deporte de alto riesgo, el cuerpo queda con una memoria. ¿Sí me entiendes? Queda con una memoria. Entonces, lo mismo pasa allí. Entonces, si tú debes empezar a nutrir o alimentar, hay dos lobos. Un lobo es de la fortaleza y hay un lobo del miedo. ¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál de los dos lobos sobrevive? Depende. Dale, Nitia, ¿por qué? Bueno, depende del que alimentes. Exacto. Entonces hay que dejar de morir el de la inanición, el lobo del miedo. Hay que dejarlo morir y alimenta, nutre, enfócate en el lobo de la seguridad, de la confianza. Alimenta este y deja morir este. Déjalo morir. Entonces por eso nosotros hacemos afirmaciones o afirmaciones. Por ejemplo, yo estoy ahí, ¡pum!, cada vez que me salta un pensamiento negativo. Entonces yo puedo, yo soy capaz, yo puedo, yo soy capaz. Entonces lo suelto y suelto el cauchito. ¡Pah! Entonces eso me le está generando a mi cuerpo una memoria y esta memoria va para el cerebro. Entonces son 21 días que yo con este hábito modifico una creencia limitante, una creencia que me invalida por una creencia empoderadora, por una creencia que me va a dar a mí confianza, credibilidad, me va a permitir crecer. Y eso es de práctica, hazlo, o simplemente con los dedos, yo puedo, yo soy capaz, o sea, eso le queda a uno pero no le da, y son 21 días, con esos 21 días nosotros sacamos personas que quieren salir de drogas, personas que de adicciones, personas que, o sea, con eso, o sea, porque eso es científico, o sea, eso es algo que va al cerebro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tienes miedo? Entonces tú lo que sueltas son unas sustancias tóxicas, entonces lo que hay que hacer es un estímulo. ¿Para qué? Porque cuando nosotros hacemos deporte, cuando tenemos actividades como el comer un prasadam delicioso, un prasadam, entonces en el cerebro se sueltan unas sustancias como la dopamina, la endorfina, que nos dan una sensación de placer, de gratitud. Y lo mismo pasa cuando me pongo en modo negativo. Entonces, esto es científico. Evalúa, o sea, simplemente estructura. Dale. ¿Qué hizo una pregunta? Nidra, ¿se te quedó claro? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí me quedó muy claro y sí, tengo que trabajar eso. Muy amable, gracias. Todos los días, ámate el té, valórate, respétate, ámate, consiéntete, quiérete. Voy a tomar muchos té. De muchos tés, o sea, yo sé que para el movimiento Hare Krishna el té es como dado, pero estos tés son muy entonces, ámate, valórate, respétate, hónrate, por ejemplo, debes honrar. Es una persona que vales mucho, es una persona que es mucho para dar, tienes que agregarle valor a la gente. Entonces, esas afirmaciones agregan valor a tu vida, te permiten, o sea,
Y muchas gracias. No sé qué le pasó a mi algoritmo, que lo oigo bien suave, pero es que hay cosas que tengo que acercarme mucho. Muchas gracias, Hare Krishna. No, a ustedes por la oportunidad, de verdad, para mí es un honor poder compartir esto. No sé si ustedes quieran, podríamos hacer 2 más para explicarles, porque estos son más temas, pero lo que ustedes quieren es eso, entonces explicarles de modalidades. Esto era solo un preámbulo de cómo uno entonces tiene una comunicación con el público y es necesario que las conozcan y ya ustedes deciden si cómo las aplican. Algo que hoy día que ustedes están viendo en YouTube es ver speakers o conferencistas de mucho éxito. Y detrás de ellos ustedes van a ver que están empleando estas herramientas que estoy compartiendo con ustedes. Lo auditivo, lo visual, participativo. Porque hay muchas personas que son tímidas y uno ni siquiera lo detecta, uno ni siquiera se da cuenta de eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, al comienzo cometía esos errores. Yo veía una persona que escuchaba mis charlas, pero nunca participaba. Y dejó de ir cuando la puse a participar. Porque era muy tímida. Entonces yo, ¡auch! ¿Verdad? Porque ella decía, no, después yo la contacté y de todo me dice, no, Eka, pues es que lo que pasa es que yo escuchaba sus charlas y me encantan y me nutrían y todo, pero cuando usted ya me puso ahí al frente y de todo, eso no me gustó, ¿verdad? Entonces son experiencias, ¿verdad? Son experiencias. ¿Tienen más comentarios? O sea, solo Nitya nos dijo que conectarse consigo mismo. Kamala, una palabra que te lleves de esta charla. Sí, yo me quedo con el lenguaje corporal. Súper, clave, muy clave. Eso te impactó, muy bien. Amrita. Hare Krishna Prabhu. A mí me gustó mucho el concepto de que las palabras construyen realidad. Eso yo como profesora lo manejo y me gustó que usted lo llevara ahora como tema porque es muy real. Las personas solas se van dañando su autoestima y si uno de niño les enseña que tienen que valorarse y tratarse bien y no ofenderse, hacen que después sean personas muy seguras. Así que eso me gustó porque en realidad es lo que debemos fomentar permanentemente con niños y con adultos. Gracias por el aporte, Mirda. De verdad lo honro, lo valoro y pues espero que esto les haya aportado algo y les haya agregado valor al propósito que ustedes tienen. Sí, claro que sí, sin duda. Y luego, pues muchas otras personas que lo verán después en diferido. Y sí, Vale. sí que nos gustaría de poder recibir más formación de usted, sí. Está bien para ustedes el próximo sábado. Organizamos, o sea, 2 sábados más. Así, si esta hora es bien para ustedes. Y para darles más herramientas para que ustedes, esto es solo un abrebocas, ya después ustedes empezarán a investigar las modalidades y los canales de comunicación para no cometer eso que nosotros llamamos el metamodelo del lenguaje, que es generalizar, omitir, tergiversar. Porque por lo general es que eso era lo que yo no quería decir. No, es que usted me entendió mal. No, es que yo lo entendí mal, ¿verdad? Y es porque tenemos ese gran error que se llama el metamodelo del lenguaje. Entonces, es clave, es muy clave. Los Vaishnavas, si empezamos a emplear estas herramientas, mi mensaje, mi comunicado va a llegar, porque por ejemplo hay maestros que le llegan a uno la piel, ¿no? Y dice, uy, o sea, me hizo erizar la piel. Hay otros maestros que, wow, me cambió mi manera de pensar. Pero Prabhupada iba más allá, Prabhupada llegaba aquí.
al corazón. Es cuando tú llegas aquí, wow, significa que impactaste, llegaste allá. Y ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta. ¿Cómo yo llego aquí? O sea, porque yo tengo un montón de maestros que los llevo acá. Y hay otros maestros que yo digo, uy, ese maestro, ¿cómo? A mí, yo fui de la época de los reglazos. Claro que no era ninguna suavidad. Entonces, o sea, era un reglazo. Entonces, con estas enseñanzas, con estas prácticas lúdicas, también se dice, y eso ya es comprobado por la ciencia, que el aprendizaje queda más. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, comentarios, respetando el tiempo de ustedes, pues Nitia, si quieres, está bien para ustedes el próximo sábado. Vale, vale, sí, sí, muy bien, vale. Pues yo creo que sí, que las preguntas estarán muy contentas. Sí, sí, ya hablaremos a través de WhatsApp. Mire, Prabhu, este concepto que acaba de mencionar, ¿no? De metamodelo del lenguaje, no me ha quedado así claro. ¿Sí podría decir un poquito más? Bien. Cuando voy a comunicar, eso sería en el siguiente módulo. Cuando yo voy a comunicar un mensaje, que por eso a veces uno hace un ejercicio en vivo, cuando por ejemplo son talleres de 20, 30 personas, entonces yo tengo un comunicado, un mensaje. Por ejemplo, por decir algo, no sé, bueno, ahorita no se me ocurre ninguno. Entonces, hay algo que se llama, que prima mucho en las personas que no tienen mucha experiencia, que a la hora de comunicar, por ejemplo, cuando ustedes van a dar unas charlas, cuando van a unas conferencias, y eso se vio mucho en el movimiento en los años 80 y 90, que eran personas que sesgaban la filosofía. Y como ustedes ya están viendo, el Bhakti Vaibhava, eso se llama los postulados o los principios de ética y moral, de aplicación filosófica y teológica, y es lo que hablamos de hermenéutica, de interpretación. Entonces la interpretación tiene dos rutas muy paralelas. Una es la literal, ¿verdad? Es la literal, es decir, lo que el escritor o la persona que quiere comunicar lo escribe al pie de la letra. Entonces hay muchos Vaishnavas que se van por esa ruta, por lo literal. Sin embargo, hay otros Vaishnavas que nos vamos por la intención, el propósito con que tú escribes, el mensaje que tú quieres llevar. Y eso se presta para eso, para generalizar. Es decir, hay una instrucción que es puntual en un caso en particular, ¿sí? Ya sea administrativo, por decir algo. Prabhupada en una ocasión dijo, las universidades son mataderos de conciencia. Entonces, ¿qué pasó con eso? Todos los Vaishnavas generalizaron eso y condenaron sus hijos a no entrenarlos, a no educarlos, a no formarlos. ¿Y qué pasaba? Pasaron 20, 30 años y tenemos una generación de Vaishnavas, con todo el respeto y con todo el amor, ignorantes, muy ignorantes ante los retos y desafíos de la sociedad moderna, por tomar esa instrucción o ese comunicado de generalizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se omite lo importante del mensaje que Prabhupada que quería. Una sociedad que fuera una autoridad educada y capacitada, ¿verdad? Entonces, el metamodelo del mensaje, cuando no tienes una comunicación asertiva, generalizas, omites, y es lo que pasa, que el público tergiversa el mensaje, ¿verdad? Entonces, y es lo que ha pasado con el movimiento. Nos ven como una secta, porque ese es un ejercicio muy importante que tiene que hacer el movimiento. Ok, ¿cómo yo veo o cómo me veo? Y el otro ejercicio es cómo me ve la gente, cómo me ve la comunidad, qué es lo que yo estoy reflejando, qué es lo que yo estoy comunicando.
yo trabajo en mesas interreligiosas y este ejercicio que yo hice al inicio con ustedes lo practicamos, de conocer y reconocernos, porque era muy difícil trabajar con ortodoxos griegos, musulmanes, judíos, mormones, cristianos, Hare Krishnas, budistas, Bahá'í, Brahma Kumaris, o sea, teníamos una mesa como de 30 denominaciones de fe y todos llegamos allí con miedo, todos llegamos allí como que, uy, ¿qué me va a decir? Uy, me va a convertir en aquello. Hoy vamos a algunos, uy, yo voy a llevar el mensaje de Krishna y a ponerlo por encima de la Biblia o del Talmud y cosas así. Entonces, no nos poníamos de acuerdo. Cuando comenzamos a hacer este ejercicio de conocer y reconocer la función, la labor de la otra comunidad de fe, entonces ya empezamos a tener una comunidad que no se tergiversaba. Es decir, éramos directos con lo que queríamos comunicar y eso es lo que está pasando actualmente en el movimiento. Entonces, ¿por qué estoy dando este ejercicio? Porque ¿cómo ven las demás comunidades de fe a lo Hare Krishna? Politeístas, es decir, adoramos varios dioses, una etnia, una secta. Y yo, perdón, pero es que nosotros no somos una secta. Si ustedes miran etimológicamente qué es una secta es algo que se desprende de algo. Es decir, hay un programa o un proceso genuino y se desprende. Eso es una secta. Que somos politeístas, pero como sí, es que ustedes tienen muchos dioses. No, nosotros no somos politeístas. Nosotros aceptamos un solo Dios. Nosotros solo aceptamos una verdad absoluta. Entonces, fíjese que ese es el metamodelo del lenguaje. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Y por eso yo les hago una retroalimentación para verificar que lo que yo estoy comunicándoles a ustedes, ustedes al menos se llevan una palabra válida de lo que yo comuniqué, ¿verdad? Es decir, verifico el proceso. Entonces, mi experiencia me permitió ver que la sociedad nos ve a nosotros como unas personas que adoramos dioses, como una secta, como una etnia, y es todo lo alejado de lo que nosotros queremos comunicar, ¿verdad? De nuestro estilo de vida. Entonces, ya detectando eso, Nityangi, entonces tú ya vas a ser más consciente y vas a preparar una clase de tal manera en que puedes verificar con preguntas, porque ¿cómo era que nosotros llegábamos a dar una clase? Ok, imitando, que ese también fue un gran error, imitar. Cada uno de ustedes es una pieza única, genuina, original e irrepetible. Ustedes pregúntenle a sus padres, el molde lo rompieron. No va a haber una Kamala igual, no va a haber una Nityangi igual, no va a haber una Amrita igual, no va a haber una Nidra igual. Ese molde lo rompieron. Entonces ustedes tienen un valor agregado que darle a la sociedad, que darle a la vida. Entonces, el gran error nuestro fue imitar, que es diferente a seguir. Es decir, cuando yo modelo una persona que fue exitosa, yo le estoy poniendo mi marca personal, pero yo no quiero ser Acharya Dev. Por ejemplo, a mí quien me cautivó de este movimiento, la lucidez con que Hridayananda Maharaj daba sus charlas. Y yo, wow, pero ¿qué pasó? Y Acharya Dev también lo decía, yo empecé a transformar mi prédica porque imitaba a Prabhupada, hablaba hindú. Y hubo una persona que dijo, ¿usted por qué habla como hindú si usted no es hindú? Y, perdón, porque todos queríamos imitar a Prabhupada, porque todos queríamos imitarlo. Entonces, en este momento, yo sé que a muchos les va a ser así, les va a explotar la cabeza. Sin embargo, cuando llega esta información, soy de la opinión de que ustedes trabajen en ustedes. Ustedes tienen mucho que aportarle a la comunidad en su experiencia, en su vivencia. O sea, ustedes han pasado muchas batallas y desde allí eso es lo que tiene contenido, eso es lo que tiene valor. Entonces, el metamodelo del lenguaje a la hora de comunicar, cuando las personas no conocen eso o caen en esos tres errores: generalizar,
Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando ahorita con el movimiento? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque generalizamos que todas las mujeres, ¿verdad? O omitimos lo importante del mensaje. Entonces se tergiversa. Entonces, así que es importante que hagas una encuesta, que valides, por ejemplo, cuando das tu charla. Esa es una prueba muy genial. ¿Qué te llevas? Una palabra que te lleves de mi charla. ¿Qué puedes decir a la gente? Eso significa que la persona te... Hay muchos devotos, por ejemplo, al comienzo a los devotos hubo mucha resistencia. Casi nadie me contestaba. Y, o sea, yo no sabía por qué. Entonces, por eso al comienzo el ejercicio es ese. Hablen, comuníquense con quién yo estoy hablando para generar un lazo de confianza, ¿verdad? Para generar de que... Porque por lo general entonces uno veía su divina gracia por acá y yo por acá. Sí, o sea, no había un puente de conexión. Entonces ¿qué hace un coach? ¿Qué hace un mentor? Así sea un Uttamadhikari, se baja al nivel. Eso no significa que yo voy a dejar de ser quien soy, eso no significa que... Es como una maestra, como dice Amrita Ganga, que ella educa niños, pero, por ejemplo, una persona que es maestro puede educar a personas adultas o mayores, pero si tiene que educar niños, no significa que deja de ser una educadora, se pone al nivel de la comprensión del público, y eso te va a permitir a ti ser más asertiva en lo que quieres comunicar. ¿Sí contesté la pregunta? Bueno, para ser sincera, sí, aportó muchas cosas, pero a mí todavía no me ha quedado así como del todo claro, porque meta sugiere como algo muy grande, ¿no? Y modelo, o sea, es que Sí. claro, yo he comprendido, ¿no? Que pues que hay una tendencia de interpretación. No me ha quedado claro. Entonces, Creo que tal y como yo lo entiendo, pero claro, ya quizás es un poquito tarde ahora. Y si dice que lo va a tocar en el próximo encuentro. módulo, vale. Podemos hacer un ejercicio de cómo, basado en eso. Sí, tiene que ver con las metas. Meta modelo del lenguaje es eso, a mí me gustaría impactar muchísimo, me gustaría hacer eso. Sin embargo, al querer abarcar mucho, no me enfoco en las personas, es decir, al público que tengo que comunicarle. Y eso tiene que ver mucho en las organizaciones, eso tiene que ver mucho a la hora de delegar cosas. Es decir, cuando, por ejemplo, el GBC hace un comunicado para una comunidad, ¿verdad? Entonces la primera persona que recibe ese comunicado es el presidente de templo. Y ese presidente de templo se lo comunica al comandante. Y ese comandante se lo comunica a la comunidad. Y la realidad es que cuando yo verificaba ese mensaje del GBC con lo que entendió la comunidad, el GBC dice, pero yo no quise decir eso. Yo decía, bueno, Maharaj, usted va a tener que decirle a la comunidad lo que usted quiere comunicar. ¿Sí entiendes esa parte? O sea, en esa escalada, en esa línea de mando, lo que entendía la comunidad era totalmente tergiversado con el comunicado o con el porque es la gran autoridad, porque lo que enuncia el GBC, por ejemplo, en nuestra comunidad, es la máxima autoridad. Entonces, en mi caso personal, por ejemplo, yo atendía a Guru Prasad Swami, a Bhakti-Bhushan, a Bhakti-Sundari. Entonces, él intentó traer a un devoto. Entonces, yo tenía una súper empatía con la comunidad. Y comenzaron a llegar a mí un montón de informes acerca de ese devoto. Y yo, wow, porque yo era de emergencia. Yo simplemente estaba allí por una emergencia, porque Bogotá se quedó sin templo. Entonces tenía alrededor de 80 personas. Y habían como tres sobre todo Vaishnavas, y comenzaron a traerme informes de esa persona y yo, wow, yo no sabía nada. Es decir, yo muy ingenuo, muy inocente.
Y ese es un grave problema de nosotros los Vaishnavas. Confundimos la ingenuidad y la inocencia, que es ignorancia, con pureza. Entonces, eso es un gran error. Esa combinación es letal. Entonces, este Vaishnava, o sea, toda la comunidad estaba así, enchuquizada. Todos estaban así, pero Eka, ¿qué va a pasar? Y no sé qué. Porque nosotros habíamos hecho una confianza. Es decir, los Vaishnavas tenían confianza en el referente. Es decir, si yo lo refería, ellos, ok. Y como yo había tenido ya varias experiencias con algunos Vaishnavas que tenían un comportamiento inapropiado, entonces yo quería validar la información de esta persona. Es decir, si era real que esta persona había tenido comportamientos inapropiados. Eso no lo invalida como devoto, eso no lo invalida la persona, simplemente pues es que, por ejemplo, lo que acaba de decir una devota que ya no está, que es que, por ejemplo, yo puedo ser bueno para el pujari, pero no bueno para cocinar, o yo puedo ser muy bueno para hacer kirtan, pero no muy bueno para administrar, pero eso no significa que sea un devoto malo, sino que simplemente no tiene conocimiento de administrar. Al no tener conocimiento de administrar, pues va a cometer muchos errores. Dentro de esos errores es espantar a la gente, ofenderla, o sea, todo lo que el trabajo que cuesta a uno generar una comunidad, de atraer una comunidad, un comportamiento agresivo, violento, pues la gente se va, y más en esta época. En nuestra época, por ejemplo, uno se lo aguantaba, y uno, o sea, porque uno se había hecho un propósito. Pero hoy día los jóvenes no se aguantan nada. La gente dice, chao, adiós, Hare Krishna. Usted puede tener lo mejor del mundo, del planeta, pero yo me voy. A mí no me interesa su filosofía, su estilo de vida, si me van a tratar mal. Entonces salió un comunicado, y este comunicado cumplió todos esos 3 errores. Generalizó, omitió lo importante que quería decir el GBC, por lo tanto llegó a la comunidad tergiversado. ¿Sí entiendes? Ahí eso es lo que hay que cuidarse a la hora de uno comunicar. Cuando yo verifico ese mensaje con Guru Prasad Swami, que es nuestro GBC, me dice, Eka, yo jamás quise decir eso. Y le dije, pero bueno, Maharaj, pero es lo que está diciendo acá, y es lo que entendió la comunidad. Me dice, no, yo nunca dije eso. Le dije, Maharaj, ¿qué hacemos? Esto hay que corregirlo, porque pues aquí la comunidad entendió otra cosa. Usted dijo una cosa, pero la comunidad entendió otra. Esos son los los 3 errores que caen cuando se hable de metamodelo del lenguaje, que sí, en el próximo módulo, si Krishna me permite, lo vemos más a fondo. Pero la esencia es eso. Vale. Bueno, yo creo que ahora sí que me ha quedado claro. Desde luego no es algo, no sé si tendrá su parte positiva en algunas circunstancias, pero es algo que no debe de hacerse. Esto me ha quedado claro. Que se debe de ser más, como más personalizado y más dirigido, no tan general, porque no se puede abarcar, el que mucho abarca poco aprieta y... Por ahí es, Nityan. Por ejemplo, una de las expresiones que uno por lo general dice, este trabajo me tiene harto. Esa es una expresión que todos tenemos. O no sé qué otra cosa. El tráfico me tiene harto. O yo por lo general, antes de conocer esta herramienta, mi esposa se ríe, pero era así. Yo peleaba con el tráfico y decía, a usted le va a dar algo, le va a dar un yello ahí conduciendo, porque trancones, huecos, ladrones, y uno decía, por Dios, ¿esto qué está pasando? Entonces, lo que acabas de decir es clave, y es lo que se llama la estructura. Definir muy bien qué es lo que te tiene harto del trabajo. ¿Por qué? Porque generalizas. Entonces, si vas a ver, no es que el trabajo te tenga harto. Me molesta específicamente tener que, por ejemplo, en mi caso, no sé, contabilidad. Yo no sé hacer contabilidad, pero a mí hay otras áreas del trabajo que me encantan. Entonces, fíjese que no es que el trabajo me harte, sino la contabilidad me tiene harto.
Para eso le pago a un contador, que el contador es el que lleve esa cuenta, pero no es que sea todo el trabajo, porque el trabajo tiene muchas áreas, ¿verdad? Como llevar mercancía, traer mercancía, ir a donde un diseñador, volver donde un diseñador, acompañar a mi esposa que haga vitrinas, cosas por el estilo. Y son cosas que a mí me encantan. Entonces, fíjese que cuando generalizo, entonces ahí ya estoy omitiendo y estoy tergiversando lo que yo quiero comunicar. Y eso pasa, o sea, en el cadena de mando. Cuando ustedes quieran, por ejemplo, eso, convocar. Poco a poco vamos teniendo experiencia en eso, Nitiangi, de cómo uno ser más específico para la hora de comunicar. Sí, sí, ya, yo creo que ya me ha quedado claro. Siempre se puede aprender más, pero ahora sí ya me ha quedado claro. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que ya llevamos mucho tiempo. Más bien lo digo siempre por las demás personas, ¿no? Porque, mira, yo siempre desde que entré en el movimiento era de estas que nunca me cansabas, nunca hubiera querido que terminaran las clases. Entonces, que no es por mí, pero claro, yo comprendo que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer y que habría que limitar así más las clases a un tiempo, no sé, pero siempre de una forma u otra, de manera interesante se alarga. Sí. Muchas gracias, Prabhu. A ustedes. Lo hago porque como tenemos la fama de que empezamos tarde, no se tocan los temas que dicen 1 hora y son 4 horas, entonces la gente deja de asistir. Pero cuando tú empiezas a ser profesional, empiezas a ser coherente con lo que dices y haces, la gente te va a empezar a tomar en serio. Y dice, hombre, esto yo no me lo pierdo. Esta persona llega puntual, termina puntual. Entonces, eso te da a ti un estatus, te da una seriedad y una credibilidad. ¿Por qué? Porque la persona también, o sea, más hoy en día. Entonces, eso si nosotros lo aplicamos, vas a ver cómo las personas te van a valorar. Porque dices, hombre, son 40 minutos, yo aparto 40 minutos, ¿verdad? O 50 minutos. Entonces ya dicen, yo ya sé que hay una entrada y una salida. Y eso te va a dar a ti una confianza y una credibilidad dentro de tu audiencia. Sí, sí, sí. Yo no sé, considero que quizás a veces con 1 hora se queda la cosa corta, pero quizás 1 hora y media sí que sería como ese término medio que es el ideal, ¿no? Listo. Que siempre dicen, ¿no? Que lo ideal es el término medio. Bueno, eso está perfecto. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a usted y qué bien que le vamos a volver a tener y a todas las devotas que han venido y bueno, y los que escuchen esta clase a posteriori, porque la vamos a subir a YouTube. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Les deseo un excelente fin de semana. Muchos éxitos. Muchas gracias. Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias. Entonces, ¿me confirmas para programar el próximo sábado si está bien para ustedes? Sí, Prabhu, sí. Yo le escribo por WhatsApp. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien.